México ardía en rumores, tensiones diplomáticas y murmullos callejeros. Las redes hablaban de traiciones, los pasillos del poder olían a urgencia y los noticieros no daban abasto. Una figura oscura, peligrosa y casi mítica había comenzado a perder el control. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, parecía haberse desvanecido entre sombras. Pero el peligro no desaparece, solo cambia de rostro. Washington exigía respuestas. Los organismos de inteligencia estadounidenses presionaban con fuerza, señalando la creciente violencia en zonas clave y la sospecha de que un nuevo sucesor, más violento y ambicioso, ya se movía entre las grietas del poder narco. Y en medio de ese torbellino, una mujer alzaba la voz con firmeza. Si te gustan las historias que revelan el lado oculto del poder y la justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo narramos, revelamos. Claudia Sheinbaum, la recién nombrada presidenta de México, no tenía tiempo para vacilaciones. Sabía que los ojos del país y del mundo estaban sobre ella. Desde que asumió el poder, una de sus promesas fue enfrentar la violencia desde la raíz. Pero nadie anticipó que el desafío más grande no vendría de un grupo armado, sino de una figura casi fantasmal que heredaba el trono del narcotráfico más temido de América Latina. Sheinbaum no era una figura improvisada. Había escalado cada peldaño de la política con inteligencia, paciencia y convicción. Conocía cada rincón de la Ciudad de México, cada rincón donde las estadísticas de seguridad solían ocultar realidades brutales. Pero ahora el tablero era nacional y el enemigo global. Su determinación no era solo política. Había perdido compañeros de lucha en los años más oscuros de su carrera. Sabía lo que era el miedo en carne propia. Por eso, al recibir el primer informe clasificado de inteligencia, no dudó. Debía encontrar al nuevo rostro del CJNG, identificarlo y neutralizarlo antes de que consolidara su poder. En los archivos secretos del Gabinete de Seguridad se encontraban detalles escalofriantes. El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, llevaba años burlando a las autoridades. Había creado una red compleja y violenta que no solo dominaba territorios con fuego, sino también voluntades con dinero. Washington ofrecía una recompensa de $15 millones por información que llevara a su captura. Pero ahora, el misterio más urgente no era él, sino quién tomaría su lugar. Con múltiples detenciones en los últimos años, incluyendo al hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, y figuras clave como Don Rodo y Tony Montana, el cártel se encontraba en un momento de fragilidad. Sin embargo, las fracturas internas podían abrir paso a nuevas alianzas. Y en ese contexto, emergía una sombra, un sucesor no oficial, aún sin rostro público, pero con operaciones detectadas en Manzanillo y Guadalajara. Las alertas sonaban fuerte. Este personaje no era un improvisado. Tenía conexiones familiares con el viejo líder, influencia en rutas marítimas, y lo más preocupante, comenzaba a imponer su ley entre remanentes del grupo. Su estilo era más discreto, pero no menos brutal. Las autoridades estadounidenses ya lo tenían en el radar, pero no habían logrado nombrarlo con precisión. Hasta ahora, Sheinbaum, sin margen de error, reunió a su equipo más cercano. No era solo una cuestión de narcotráfico, era una prueba de liderazgo. Si lograba dar con este nuevo cabecilla antes de que consolidara su reinado, enviaría una señal clara a Washington y al país. Su gobierno no sería cómplice ni espectador. La prensa, entre especulaciones y silencios obligados, comenzaba a captar la atención. ¿Quién era el nuevo aspirante al trono del narco? ¿Por qué el gobierno se mostraba tan reservado? ¿Estaba Sheinbaum realmente a punto de lograr lo que ningún presidente había conseguido antes? Ella lo sabía. Esta no era una lucha contra un solo hombre. Era una guerra por el alma de México. Y su primer movimiento debía ser impecable. El reloj político y criminal comenzaba a correr. La pregunta ya no era si habría sucesor,
sino cuándo y dónde se manifestaría. Sheinbaum, firme desde Palacio Nacional, solo murmuró una frase a su equipo: encuéntrenlo antes de que lo haga el mundo. Mientras la incertidumbre se apoderaba de los altos mandos de seguridad, Claudia Sheinbaum decidió actuar con velocidad y precisión. No era la primera vez que enfrentaba una crisis, pero sí la más compleja. Su estrategia no solo requería inteligencia y fuerza operativa, sino también un delicado manejo diplomático. En los meses anteriores, la presidenta ya había sorprendido al mundo con una jugada inesperada: la extradición de 53 narcotraficantes a Estados Unidos. Cada uno de esos traslados fue una señal inequívoca de que su gobierno no protegería a quienes amenazaran la paz pública. Bajo su mandato, la Ley de Seguridad Nacional comenzó a usarse como una herramienta firme, enviando un mensaje doble: ni impunidad ni complacencia. El impacto de esa decisión fue inmediato. Washington, hasta entonces cauteloso con el nuevo gobierno mexicano, comenzó a mostrar apertura. Las agencias norteamericanas ofrecieron cooperación técnica, información de inteligencia y canales directos para operaciones conjuntas. Pero Sheinbaum sabía que este caso era distinto. La sucesión del líder del CJNG no solo era un problema de seguridad nacional, era un fenómeno de alcance continental. Con la caída de figuras clave como Rubén el Menchito Oseguera, Don Rodo y Tony Montana, el cártel se encontraba en estado de fragmentación. La vieja estructura de poder mostraba grietas evidentes. Las alianzas internas se deshacían tan rápido como surgían nuevas traiciones. Las células regionales comenzaban a operar de manera autónoma, algunas incluso confrontándose entre sí. Pero en medio del caos, los analistas de inteligencia detectaron un patrón. En la costa del Pacífico, particularmente en el puerto de Manzanillo, los movimientos logísticos no se habían detenido. Al contrario, mostraban una sorprendente eficiencia. La mercancía seguía fluyendo, las rutas estaban controladas y la violencia local se mantenía bajo niveles inusualmente bajos. Para Sheinbaum y su equipo, eso solo podía significar una cosa: alguien había tomado el control de forma silenciosa. Fue entonces cuando un nombre comenzó a repetirse en los informes: Julio Alberto El Chorro. Poco conocido por el público, pero temido entre los mandos intermedios del CJNG, este personaje no era un nuevo recluta ni un improvisado. Era el yerno de El Mencho, casado con su hija Jessica Johanna. Esa conexión familiar lo convertía en un candidato natural a la sucesión, pero lo que realmente preocupaba a las autoridades era su perfil operativo. El Chorro no buscaba protagonismo, se movía con cautela, delegaba funciones con precisión quirúrgica y mantenía una estructura financiera discreta pero robusta. Controlaba la logística de Manzanillo, uno de los puntos más estratégicos del narcotráfico internacional. Bajo su mando, las operaciones eran menos violentas, pero mucho más eficaces. Sabía que la atención mediática solo traía problemas y prefería mantenerse en las sombras mientras consolidaba su poder. Sheinbaum no tardó en darse cuenta del peligro. No se trataba solo de un heredero con nexos sanguíneos. El Chorro representaba una nueva generación de liderazgo criminal, sofisticado, pragmático y con ambiciones globales. Su silencio no era debilidad, era estrategia. Pero lo más alarmante vino de las embajadas. Washington había comenzado a emitir comunicados discretos exigiendo información. Algunos senadores republicanos señalaban públicamente que México debía demostrar con hechos su compromiso contra el narcotráfico. La presión crecía y los márgenes de acción se reducían. En una reunión cerrada con su gabinete de seguridad, Sheinbaum fue clara: si permitimos que este sujeto consolide su poder, habremos perdido la iniciativa, y con ella, la confianza del país. No era solo una preocupación interna. Donald Trump, aún con aspiraciones electorales activas, había hecho declaraciones duras sobre la necesidad de intervenir directamente en México,
si no se garantizaba una acción contundente contra los carteles. La amenaza de una intervención extraterritorial, por absurda que pareciera, tenía efectos reales en la estabilidad diplomática. Por eso, Sheinbaum decidió anticiparse. Dio la orden de mapear todos los movimientos conocidos de El Chorro, sus finanzas, sus contactos, sus desplazamientos. Cada hilo, por más fino que fuera, debía ser seguido. Lo que empezó como un nombre en un informe se convertía poco a poco en el rostro del nuevo enemigo. Y mientras la inteligencia mexicana tejía el rompecabezas, una pregunta comenzaba a crecer como un eco entre las paredes del poder. ¿Estaban a tiempo de frenar la consolidación del nuevo imperio criminal? Las piezas comenzaban a encajar, pero el tiempo se agotaba. Claudia Sheinbaum sabía que no podía esperar a que los informes se volvieran certezas absolutas. La sospecha era suficiente para actuar. Washington ya había marcado el ritmo, y el silencio prolongado solo alimentaría tensiones innecesarias. Fue entonces cuando decidió levantar el teléfono y hacer una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Pidió hablar directamente con Donald Trump. La conversación fue tensa desde el primer segundo. Trump, conocido por su retórica agresiva, no ocultó su frustración. Acusó a México de permitir que las organizaciones criminales se reestructuraran sin resistencia y cuestionó si el nuevo gobierno tenía la voluntad real de combatir el problema. Pero Sheinbaum no se amilanó. «No estoy aquí para recibir reproches», dijo con firmeza. «Estoy aquí para exigir colaboración y respeto. Sabemos quién es el sucesor y vamos a entregarlo». La declaración fue un golpe directo. Trump guardó silencio unos segundos antes de responder. El ambiente cambió. Por primera vez, el expresidente comprendió que la mandataria mexicana no jugaba con palabras. Sheinbaum le ofreció algo que ningún otro gobierno había hecho: la identificación precisa del nuevo líder criminal y la voluntad política de extraditarlo a Estados Unidos bajo condiciones pactadas. En paralelo, otras figuras políticas de alto nivel comenzaron a presionar. Marco Rubio, desde el Senado, publicó un mensaje señalando que México debía actuar sin titubeos, o las consecuencias serían diplomáticas y comerciales. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, solicitó reuniones urgentes con el Gabinete de Seguridad. El mensaje era claro: había que actuar, y rápido. Al interior del gobierno mexicano, la presión también se sentía. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, trabajaba codo a codo con el equipo de inteligencia. Su experiencia previa en la Ciudad de México lo convertía en pieza clave. Fue él quien confirmó a Sheinbaum que la información era sólida. Julio Alberto El Chorro estaba moviendo recursos, hombres y cargamentos desde Manzanillo hacia puntos estratégicos del país. Pero Sheinbaum no solo quería capturarlo. Su intención era que la extradición se convirtiera en un símbolo, una declaración de principios. Una muestra inequívoca de que México estaba tomando el control de su propio destino. «No vamos a esperar a que este hombre se convierta en leyenda», dijo en reunión de gabinete. «Vamos a cortarle las alas antes de que aprenda a volar». El plan se activó de inmediato. Bajo un esquema de máxima discreción, la presidenta ordenó movilizar recursos federales para comenzar una operación de rastreo sin precedentes. La idea no era intervenir aún, sino trazar el mapa completo de actividades de El Chorro: aliados, refugios, contactos financieros, movimientos de sus hombres. Cada bit de información sería utilizado para construir un expediente sólido que justificara su extradición inmediata. Además, se activaron canales diplomáticos paralelos. La Cancillería mexicana entró en contacto con el Departamento de Estado para anticipar el procedimiento. A cambio de colaboración jurídica y protección legal para los testigos, México exigía garantías. No se filtraría información a la prensa y se respetarían los tiempos políticos de la presidencia. Washington aceptó, pero en el fondo todos sabían que el tiempo era limitado. Las organizaciones criminales no permanecen estáticas. Si El Chorro detectaba que estaba en la mira,
podría desaparecer tan rápido como había surgido. Por eso, cada día que pasaba, aumentaba la urgencia de actuar. En los medios, la especulación comenzaba a crecer. Columnistas hablaban de un nuevo heredero invisible. Analistas advertían sobre una reorganización silenciosa del ZNG. Pero el gobierno, firme en su estrategia, no confirmaba ni desmentía. Todo debía mantenerse bajo control. Sheinbaum, sin embargo, sí hizo una declaración pública breve, pero contundente. No vamos a permitir que la historia se repita. No vamos a ceder ni un centímetro al miedo ni a la impunidad. Sus palabras resonaron en todo el país. Muchos comenzaron a preguntarse si realmente estaba por suceder algo histórico. Y mientras tanto, en las oficinas de inteligencia, la imagen de un rostro comenzaba a proyectarse con claridad. Era él, el sucesor, y el reloj seguía corriendo. La madrugada llegó con una tensión contenida. Después de semanas de vigilancia, el equipo de inteligencia confirmó lo que tanto esperaban. El Chorro se encontraba en Manzanillo. Había llegado a una casa segura ubicada a menos de 3 kilómetros del puerto, acompañado de 3 hombres armados y un reducido séquito logístico. El momento había llegado. Sheinbaum fue notificada de inmediato. No titubeó. Dio luz verde a la operación con una instrucción firme. Debía ejecutarse con precisión quirúrgica, sin filtraciones, sin errores, sin disparos innecesarios. La presidenta sabía que el país entero dependía de ese único movimiento. El operativo, bautizado como Tormenta Silenciosa, fue coordinado por fuerzas especiales de la Marina, con apoyo de inteligencia federal y tecnología de rastreo en tiempo real. Durante 3 horas se monitorearon los alrededores. No había espacio para el fallo. Cada puerta, cada vehículo, cada rostro fue escaneado y validado. Cuando el reloj marcó las 03:47, los comandos irrumpieron en la propiedad. En menos de 3 minutos, los ocupantes fueron reducidos. No hubo disparos. El Chorro, sorprendido en la sala de reuniones, intentó escapar por una puerta trasera, pero fue interceptado por agentes encapuchados. La operación fue limpia, precisa, perfecta. A las 04:02, el reporte llegó al escritorio presidencial. Objetivo capturado. Pero no todo fue celebración. Apenas unas horas después, un grupo de abogados defensores presentó recursos de amparo en distintos juzgados del país. Alegaban que la detención era arbitraria, que no existía una orden judicial válida y que su cliente estaba siendo víctima de una persecución política. La estrategia era clara: frenar la extradición a toda costa. Sheinbaum, sin embargo, ya había previsto esa jugada. En sesión extraordinaria con su equipo jurídico, activó los protocolos de la Ley de Seguridad Nacional. Esta herramienta legal, utilizada anteriormente para extraditar a 29 miembros de cárteles, le otorgaba facultades directas para actuar cuando la seguridad del Estado estaba en riesgo. La batalla ya no era solo operativa, era jurídica y política. Los medios comenzaron a filtrar fragmentos de la captura. Algunos celebraban la eficacia del gobierno, otros criticaban la opacidad del procedimiento. Las redes se polarizaron, pero la presidenta no se distrajo. Su prioridad era una sola: consolidar la extradición antes de que los intereses criminales lograran frenar el proceso. En Palacio Nacional se vivía una mezcla de tensión y determinación. El canciller gestionaba con Washington la activación de los canales de traslado. La embajada estadounidense en México confirmaba que los cargos eran sólidos: tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal. Mientras tanto, el Chorro guardaba silencio. No emitió declaraciones, no pidió asistencia consular, solo exigió ver a su abogado y saber quién había ordenado su detención. «Fue decisión de la presidenta», respondió un agente. «Y va a seguir adelante». La frase resonó con fuerza. En las cárceles del país, algunos líderes criminales comenzaron a replegarse. En las calles, las células del CJNG mostraban movimientos erráticos,
y en las oficinas gubernamentales el mensaje era claro: nadie estaba por encima de la ley. Al día siguiente, Sheinbaum dio un mensaje breve a medios nacionales. Hoy México demuestra que no cede ante el miedo ni ante el poder criminal. Esta captura no es el final, pero sí una señal de que vamos en serio. La frase se volvió titular en todos los medios. No era solo una declaración institucional, era una afirmación de liderazgo y al mismo tiempo una advertencia. En el sistema judicial, los jueces comenzaron a revisar con rapidez los amparos interpuestos, pero la presión pública y el respaldo legal del Ejecutivo pesaban más. La extradición se convertía ahora en el eje de una nueva etapa de confrontación. Pero todavía faltaba una pieza clave. Sheinbaum debía garantizar que el proceso llegara hasta el final. No bastaba con la captura. La justicia debía ser firme, rápida y ejemplar. Y mientras el Chorro era trasladado a una instalación federal bajo resguardo extremo, una nueva pregunta comenzaba a tomar forma entre los asesores presidenciales. ¿Sería este solo el comienzo de una limpieza mayor o el inicio de una guerra más peligrosa? El proceso fue más rápido de lo previsto. Gracias al respaldo de la Ley de Seguridad Nacional y al expediente elaborado con precisión milimétrica, el Poder Judicial rechazó los amparos interpuestos por la defensa de El Chorro. En menos de una semana, el camino estaba despejado. La solicitud de extradición enviada por Washington con carácter urgente fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Por primera vez, el sucesor directo de El Mencho estaba en manos de las autoridades, con rumbo claro hacia una corte estadounidense. No era solo un golpe simbólico, era una señal de que el nuevo gobierno mexicano estaba dispuesto a pisar donde otros habían dudado. La presidenta Sheinbaum apareció ante los medios con el rostro sereno, pero la mirada firme. Había enfrentado amenazas, presiones internas, chantajes jurídicos y especulaciones mediáticas. Y aún así, su gobierno había logrado lo impensable: capturar y entregar al heredero de uno de los cárteles más poderosos del continente. La seguridad nacional no se negocia, declaró frente a las cámaras. No estamos aquí para repetir errores del pasado. Estamos aquí para construir un país en paz, con justicia y con dignidad. La frase se volvió tendencia. Algunos la elogiaron como la mandataria más decidida en temas de seguridad en décadas. Otros criticaron la decisión, argumentando que la extradición podía considerarse una cesión de soberanía. Pero lo cierto es que la figura de Sheinbaum se fortalecía en cada rincón del país, y su mensaje, aunque simple, resonaba con fuerza: actuar es gobernar. El traslado de El Chorro se realizó bajo un protocolo especial. Fue llevado en una cápsula de alta seguridad desde un penal federal hacia la base aérea, donde agentes del US Marshals lo esperaban. No hubo cámaras, no hubo filtraciones. Solo el silencio implacable de una operación calculada. Desde Washington, la reacción fue inmediata. El Departamento de Justicia emitió un comunicado agradeciendo la cooperación del gobierno mexicano y asegurando que la captura y extradición de este individuo es un paso esencial en la lucha conjunta contra el narcotráfico transnacional. Incluso sectores republicanos, usualmente críticos con México, reconocieron la acción como un avance significativo. Pero más allá del plano internacional, el verdadero impacto se vivió dentro del país. La noticia obligó a las estructuras criminales a reagruparse y provocó una oleada de repliegues en zonas como Jalisco, Colima y Guanajuato. Algunas células incluso comenzaron a enviar señales de paz al gobierno, buscando acuerdos tácitos o una salida negociada. Pero Sheinbaum no estaba dispuesta a pactar con la sombra. En una reunión privada con sus asesores, lo dejó claro: este no fue un caso aislado, es el comienzo de algo mayor. Vamos a desarticular las redes de raíz una por una. México merece vivir sin miedo. Sus palabras no fueron promesa vacía. A los pocos días,
se anunciaron nuevas órdenes de captura contra operadores financieros y logísticos del CJNG. Las fiscalías estatales comenzaron a coordinar operativos con fuerzas federales, y el Gabinete de Seguridad ya tenía en su radar una nueva lista de objetivos prioritarios. Pero más allá de las estrategias, lo que muchos mexicanos reconocieron fue el cambio de actitud. Una presidenta que no retrocedía, que no calculaba políticamente cada movimiento, sino que actuaba con firmeza, aunque el costo fuera alto. En una entrevista televisiva, una reportera le preguntó qué sentía al haber ordenado la captura y extradición del yerno de El Mencho. «Satisfacción no», respondió Sheinbaum. «Solo responsabilidad cumplida, es mi deber». La frase fue aplaudida por miles. Otros la acusaron de buscar protagonismo, pero en el fondo, lo que sucedía era algo más profundo. El país comenzaba a creer que sí era posible hacer justicia. Y mientras los medios seguían cubriendo cada paso de este proceso histórico, un nuevo ambiente comenzaba a respirarse en las calles. No era paz aún, pero sí esperanza. Y si te ha impactado esta historia y quieres seguir descubriendo cómo se está transformando el rostro del poder y la justicia en México, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para continuar con esta historia y conocer qué otras figuras clave podrían caer próximamente. Esto apenas comienza.